Bueno, seguimos con la serie de los mandamientos de Jesús y hoy nos toca en turno el mandamiento de Jesús de honra la ley de Dios. Cuán importante y cuán trascendental es que podamos tomar para nosotros, para ellos era el Pentateuco, pero para nosotros este libro, y que en realidad podamos honrarlo. Honrarlo es amarlo, honrarlo es obedecerlo, honrarlo es seguirlo, honrarlo es aprenderlo, meditarlo, estudiarlo, darle su lugar, el lugar que merece la ley de Dios, la palabra de Dios para nuestras vidas. La ley de Dios tiene autoridad. Tal vez muchos no la quieran aceptar, pero la ley de Dios tiene autoridad. En el tiempo antiguo, las leyes de los reyes eran inquebrantables. Permíteme ponerte algunos ejemplos. Daniel y el rey Darío. Cuando el rey Darío es engañado por los sátrapas que estaban ahí, los sabios que tenía, para que redacte un edicto en donde cualquiera que no ore a otros dioses va a ser echado con los leones. Y sabían que Daniel lo hacía. Y el rey redacta el edicto, él cayó en el error. Cuando el rey se da cuenta de que ahora quieren matar a Daniel, él trata de salvarlo. Dice Daniel capítulo 6 versículo 15, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Ni aunque usted lo haya dicho, una vez que ya lo dijo, ya no puede cambiarlo. Si ya lo selló con su anillo, no lo puede cambiar. Otro ejemplo, si has escuchado la historia de Esther, la reina Esther, una judía que cuando el rey Asuero tiene un problema con su esposa y la manda lejos, y los ayudantes le quieren conseguir una nueva esposa, le traen a muchas para que escoja, y resulta que Esther lo deslumbra con su hermosura y la hace su mujer. Pero por ahí había un siervo de este hombre, este rey Asuero, que se llamaba Amán, que tenía un mal corazón y por alguna razón le tenía mucho coraje a los judíos, y total la agarra contra el tío de Esther, que se llamaba Mardoqueo. Para esto resulta que hay dos eunucos que quieren matar al rey, y como Mardoqueo se sentaba a las puertas del palacio a veces para mendigar, algo así, él escucha que estos eunucos quieren matar al rey y les avisa, y el rey se da cuenta que es cierto, investigan y total matan a estos eunucos, y el rey está muy agradecido con Mardoqueo, pero la verdad que nunca lo retribuye ni nada. Después de un tiempo el rey se acuerda, dice, oye, ¿qué le hicimos a aquel hombre que me salvó la vida? Y le dicen, pues nada. Entonces el rey decide honrar a Mardoqueo. Y le pregunta a su brazo derecho, que era Amán, oye Amán, ¿qué sería bueno que le diera a aquella persona que me ha servido y que me ha guardado la vida? Y él pensó que se refería a él y dijo, no, pues de aquí me aprovecho, ¿verdad? Y Señor, pues tienes que honrarlo con bienes. Para esto, Mardoqueo, como tenía cierto coraje con él, ya había mandado poner, creo que una estaca, eso fue después, una estaca en su patio para colgar a Mardoqueo. Eso fue algo que le agarró coraje después de esto. Y cuando el rey le dice, ¿sabes qué? Si tiene razón, lo voy a llenar de honores. Por favor, manda que hagan esto con Mardoqueo. Y le manda al mismo Amán que le dé todos los honores a Mardoqueo. Y eso es lo que lo devasta, llega a su casa bastante presionado. Y es donde la esposa le dice, ¿sabes qué? Busca algo para que puedas matar a este hombre. A Amán se le ocurre convencer al rey de que haga un edicto de que mande matar a todos los judíos porque se estaban rebelando contra el rey. Y el rey lo cree. Entonces manda escribir un edicto donde aniquilen a todos los judíos. Y la reina Esther era judía. No sé si al rey se le olvidó. Entonces oran Mardoqueo y Esther, y va a hablar Esther con el rey. Tienes que leer la historia porque es todo un proceso para que pueda hacer eso. Pero cuando le dice Esther, prepara toda una cena y que venga también este siervo Amán, que fue el que tramó todo eso, entonces le dice
el rey, ¿por qué estás triste? Y le dice, porque vas a matar a mi pueblo. Y él se da cuenta de que, pero ¿cómo? ¿Quién hizo eso? Eso de mandar a tu pueblo. Pues tú lo hiciste con el edicto que este hombre te dijo que hicieras. Entonces a Amán le da mucha vergüenza porque lo exhibieron. El rey se enoja, se sale del cuarto y Amán empieza a suplicarle a Esther que por favor le tenga misericordia. Y Esther como que estaba en su cama, como que estaba en la recámara del rey, algo así. Y Amán se tira también en la cama para suplicarle que lo perdone. Y en eso entra el rey y le dice, o sea, aparte de que hiciste todo eso, todavía quieres estar con mi esposa. Entonces lo manda a matar en la misma estaca, en la misma palo que había preparado él para Mardoqueo. Pero el rey había hecho un edicto, a eso es lo que voy. Había hecho un edicto y nadie podía cambiarlo. Entonces el rey dice, mira, no lo puedo cambiar, pero vamos a hacer otro edicto en donde diga que los judíos se pueden defender. Esther capítulo 8, versículo 8, redacten, él le dice a Mardoqueo y a Esther, háganlo ustedes, yo lo voy a sellar, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. No van a poder revocar el otro, pero ahora los judíos tienen la libertad de poder defenderse. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños y los adoptase y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Entonces les dio libertad para hacer eso. Pero otra vez la idea es que cuando el rey decía algo, no se cambiaba. Un ejemplo más, Juan el Bautista y Herodes. Cuando el rey mandó matar a Herodes porque su hija Herodías había bailado muy bonito y él se alegra mucho y le dice, mijita, pídeme lo que quieras. Yo soy el rey, te doy lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Y nunca se imaginó que esta muchachita influenciada por su madre le iba a decir, dame la cabeza de Juan el Bautista. Ella estaba enojada porque Juan el Bautista le decía, eres una pecadora y estás mal con el rey. Y al rey le decía, eres un pecador, estás mal. Y el rey, como lo hizo enfrente de las gentes, dice Mateo 14:9, el rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a sus invitados, ordenó que se le concediera la petición. No podía cambiar lo que había dicho porque era el rey. Qué interesante que cuando lo ungen como rey, seguramente la Biblia no lo narra, pero así lo hacían con todos los reyes judíos, él debió haber prometido honrar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios. Y él, al estar en esta relación mala con la Herodías, Salomé era la hija de Herodías, y Herodías había sido la esposa del hermano de Herodes. Entonces se había casado con su cuñada, se la quitó al hermano, y por eso Juan les decía, estás en pecado, estás en pecado. ¿Cómo no pueden cumplir eso cuando lo prometió como rey, pero sí podía cumplir su palabra por vergüenza con los que estaban ahí? Tengo que cumplir mi palabra y pues, ni modo, córtale la cabeza a Juan. A lo que quiero llegar es que la ley tiene peso. Tal vez hoy en nuestros días muchos dicen, la ley es para quebrantarla, la ley es para romperla, pero no es así. Cuando la ley te agarra, la ley es dura. La ley es justa y la ley no tiene miramientos. Y debería cumplirse como está escrito. ¿Qué hizo Jesús? ¿Jesús quebrantó la ley en algún momento? Alguien podría decir que sí, cuando trató con la mujer pecadora, ¿se acuerdan? Esa mujer que le traen a Jesús porque fue capturada en el mismo acto de adulterio, y la traen y le dicen, dice nuestra ley que tiene que morir. Ellos estaban haciendo referencia primero a Éxodo 20, donde dice, no cometerás adulterio. Y segundo, estaban hablando de Levítico, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Lo raro aquí es que trajeron a ella, pero no trajeron a él. Ahí ya se veía que había algo de mañosidad en estos hombres que querían probar a Jesús. ¿Cómo se aplicaba la ley? Deuteronomio 17:6.
La ley decía, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Tiene que ser 2 o 3. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y esto es lo que ellos querían hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando Jesús la rescató a ella, quebrantó la ley porque ella era una pecadora, ella estaba adulterando. La ley decía que tenía que morir, pero la ley decía que tenía que ser acusada. Por 2 o 3 personas tenía que ser acusada. ¿Y qué hizo Jesús cuando se levantó de estar escribiendo en el suelo? El que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y dice que desde el mayor hasta el menor no pudieron hacerlo y empezaron a soltar las piedras y se fueron. Cuando Jesús se levanta, capítulo 8, versículo 10 y 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Jesús entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No quebrantó la ley Jesús, simplemente no hubo quien condenara a la muchacha. Ella lo había hecho, pero no hubo quien la señalara. Por eso Jesús no quebrantó la ley. Él supo cómo manejar la ley y primero la puso delante de las personas y todos se sentían avergonzados. Así es que Jesús tomó la ley y la aplicó como debería haberse aplicado. Jesús ahí dice en algún pasaje, no he venido a abrogar la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla. Algunas personas dicen, la ley del Antiguo Testamento ya no está vigente. Ya eso pasó. De hecho, hay un pasaje en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces hay gente que dice, hasta este tiempo del Nuevo Testamento, donde estaba Juan y Jesús, Juan el Bautista, ahí se acabó la ley, ya después empieza la gracia. Pero no leen el siguiente versículo. El siguiente versículo, el 17, Lucas 16:17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Es decir, la ley y los profetas dejaron de escribirse, dejó de haber profecías hasta que Juan escribió, porque él todavía escribió profecías acerca del Mesías, el rey viene, pero ya no hubo profecías nuevas, solamente eran las mismas. Aún el Apocalipsis son cosas que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento, solamente se están refiriendo. Se dejaron de escribir, pero su eficacia, el tener que cumplirlo, no se cortó ahí. Dice Jesús, no va a pasar el cielo y la tierra. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra, que se acabe el mundo, a que la palabra de Dios deje de tener esa autoridad. Vamos a estar viendo cómo Jesús hace referencia a la ley y a los profetas, y vamos a hacerlo en esta historia que nos leyó ahorita Gustavo. Si la recuerdas, es ese hombre pobre que está a los pies del templo también, o del lugar pidiendo limosna. Hay un hombre rico, los dos mueren. Este hombre rico desechaba a este hombre pobre, a Lázaro. Dice que hasta los perros le lamían las llagas. Y cuando mueren los dos, Lázaro se va al cielo y el rico se va al infierno. Y estando allá, él los ve a lo lejos y trata de hacer algo por su familia. Y les dice en el versículo 27, les pide antes de eso, por favor, manda a Lázaro para que vaya a la casa de mi padre. Versículo 27, respondió, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero, versículo 28, Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Todavía este hombre le reclama, no, es que no les van a hacer caso, pero si alguien se levanta de los muertos, entonces sí los va a emocionar, los va a sorprender y van a poder creer. Versículo 31, Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Cómo es posible? Lo que te está diciendo este pasaje es que es posible que haya personas que rechacen la ley de Dios y que rechacen aún los milagros que Dios puede hacer. Es decir, si en su corazón están cerrados a la palabra de Dios, aunque hagan milagros sorprendentes, no van a creer. Están tan cerrados que no van
a creer. Y te puedes preguntar, ¿cómo es posible que en realidad haya tanta dureza en alguien para que no puedan creer a la palabra de Dios y se cierren tanto que aunque haya cosas sorprendentes, digan no creo, eso no existe? La respuesta a por qué sucede eso, si lo hiciéramos como una pregunta, ¿por qué la gente no cree en la ley de Dios? Y eso es todavía más fuerte que no creer en milagros sorprendentes. La respuesta a esta pregunta es porque la ley y los profetas son la misma historia redentora de Jesús. La ley y los profetas hablan de Jesús y hablan de Jesús resucitado. Si la gente no cree en esa profecía, si la gente no cree en esa ley, cuando vean al mismo Jesús resucitado no van a creer. ¿Me estoy explicando? Por eso él hacía referencia a eso. Si no creen en lo que está escrito, no van a creer cuando lo vean realizado. No lo van a creer. Van a tener cerrados sus corazones. Jesús enfatizó con los fariseos, Mateo 5:39. Les voy a leer muchos pasajes de la Escritura. Jesús le decía a los fariseos: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes van y se meten a las Escrituras pensando que cuando me la aprenda voy a tener vida eterna. Pero lo que no estás entendiendo es que esa Escritura te está hablando de mí. ¿Tú crees que eso te lo va a dar? No, yo soy el que te lo voy a dar. Cada aspecto de la ley, cada aspecto de los profetas son una representación, una hermosa representación de la persona y de la obra de Jesucristo. Si tú lees cada parte de la Escritura, puedes referenciarla con Jesús. Hay un pasaje que dice que el hombre no es justificado por cumplir las obras de la ley, sino por la fe. Gálatas 2:16, escribió esto el apóstol Pablo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Algunas veces te lo he dicho de otra manera. No hay nada tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno que puedas hacer que te lleve al cielo. No existe una obra tan buena que te pueda llevar al cielo. También, si lo pones en la contraparte, no hay nada tan malo, tan malo, tan malo, tan malo que puedas hacer que te condene en el infierno. Tus obras, tus acciones ni te salvan ni te condenan. ¿Qué es lo que te salva o qué es lo que te condena? La fe en Jesús. Si tú crees en Jesús, eres salvo. Si tú no crees en Jesús, eres condenado. Juan capítulo 3, versículo, no sé si el 16, no está ahí en la presentación, Dani. No sé si es el 18 o el 36. Dice, el que cree no ha sido condenado porque ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Nuestras acciones, nuestras obras son un reflejo de nuestra fe. Lo que tú haces demuestra lo que crees. Por eso es que las obras no te salvan ni te condenan. Las obras están reflejando lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú crees. Tus obras dicen, ¿crees o no crees? Y eso es lo que te salva, el creer o el no creer. Repito, la ley de Moisés y los profetas y los salmos hablan acerca de Jesús. Enfocarnos en las acciones o en las obras de la ley no es algo que te vaya a poder beneficiar ni física ni espiritualmente. Lo que hace la ley, en realidad lo que hace la ley es desalentarnos. Porque la ley te dice, tienes que cumplir este estándar y tú te das cuenta que no puedes cumplirlo, que no puedes llegarlo. Lo que te hace la ley es a veces generarte un falso orgullo de que mira, estoy cumpliendo con la ley, no soy adúltero, no soy fornicario, no soy ladrón. De repente cuando te dice, pero no codicies, dice, ay, híjole, mi amigo tiene un carro tan bonito que me gustaría tenerlo. Y ya quebranté ese mandamiento. O cuando te dice, honra a tus padres y por alguna razón estás peleado con ellos y no puedes cumplir con ese mandamiento.
Entonces a veces te llenas de orgullo un poquito, pero de repente te quitan el tapete y dices, no puedo cumplirlo. La ley es dura, la ley juzga, la ley califica, o más bien la ley descalifica, porque nos descalifica para estar delante de Dios. Jesús dijo, Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, que habla de la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. Pero Jesús dice, yo no te voy a condenar, yo no vengo a señalarte. La ley es la que te está diciendo, no eres apto para entrar al cielo. Esa ley, ese Moisés en el que ustedes creen, al que ustedes veneran, ese Moisés es el que les está diciendo a través de la ley, ustedes no pueden entrar al cielo. Pero si entendieran que Moisés lo que hizo fue hablar de mí, entonces ustedes vendrían a mí para que yo les pudiera ayudar a que entraran al cielo. ¿Estoy explicando? Eso es lo que dice Jesús. ¿Cómo la ley y los profetas revelan a Jesús? Cuando hablamos de la ley y los profetas, otra vez, no nos estamos refiriendo solamente al Antiguo Testamento. Ellos se referían antes al Antiguo Testamento, nosotros ya podemos tener todo el Nuevo Testamento también, aunque la ley y los profetas vienen en la parte del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es para reafianzar todo eso. El Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento en todas esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo hace referencia el Antiguo Testamento? El apóstol Pablo por ahí habla de un segundo Adán. ¿Sí? Y te presenta el primer Adán que pecó y el segundo Adán que te da vida eterna. ¿Sí? El que no pudo cumplir con el pacto con Dios y el que cumplió con el pacto con Dios. El primer Adán, el segundo Adán. También te habla de Abraham. Abraham que fue probado por Dios para que sacrificara a su hijo Isaac. Y esa representación de la obra, de ese sacrificio, para nosotros es el sacrificio de Jesús. Abraham pudiera tomar el lugar de Dios, Isaac toma el lugar de Jesús. La diferencia es que Dios detuvo la mano de Abraham antes de matar a Isaac, pero Dios no detuvo su mano cuando iba a matar a Jesús. A él sí lo sacrificó. Pero otra vez, tú ves esa parte de la historia, de los escritos de la Biblia y te hacen referencia a Jesús. Otro ejemplo, Moisés, el libertador. Cuando vemos a Jesús como un libertador, podemos ver a Moisés como un libertador del pueblo de Israel de Egipto, podemos ver a Jesús liberándonos a nosotros de la cautividad del pecado. ¿Sí? Josué es el conquistador. Cuando vemos a Josué conquistando la tierra prometida, podemos ver a Jesús conquistando el nuevo cielo y la nueva tierra que nos va a ofrecer a nosotros. El rey David, cuando vemos al rey David gobernando al pueblo de Israel, podemos ver a Jesús gobernando a su pueblo, al Israel espiritual que somos nosotros. Cada parte de la escritura, en el Antiguo Testamento, en los escritos, en los profetas, en los salmos, tú puedes ver a Jesús. Las mujeres están viendo ahorita los lunes los salmos mesiánicos, salmos escritos que hacen referencia a Jesús 1000 años antes de que él existiera. Y describen escenas de la vida de Jesús claramente. En el Nuevo Testamento entonces vemos citados estos pasajes del Antiguo Testamento, haciendo referencia a ellos. Primera de Corintios 15:22, hablando del primer Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Una cosa te hace referencia a la caída, el otro te hace referencia a la salvación. Y así puedes estar viendo todo cómo la ley, los profetas y los escritos hacen referencia a Jesús. Te voy a leer algunos, sobre todo en Mateo capítulo 5, algunos pasajes que hablan y hacen este tipo de referencia. Por ejemplo, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice Jesús, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La ley decía esto, yo vine a cumplirla, pero a llevarla aún más allá. Yo no te digo que lo mates.
Con que te enojes con él es suficiente para que tengas el mismo juicio. ¿Se acuerdan por qué lo veíamos hace unas semanas, verdad? Porque ese sentimiento de matar a alguien es el mismo sentimiento que primero lo pones no queriendo a alguien, odiando a alguien. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, tonto, menso a su hermano quedará expuesto al infierno. Hay palabras que a veces jugando nos decimos con cariño, ay, estás bien tontillo, ¿verdad? Pero a veces cuando tú le dices con coraje, decirle, eres un tonto, o sea, con toda la extensión de la palabra, y a veces usamos palabras más altisonantes para hacerlo. Ese sentimiento de decirlo con ese coraje, dice Jesús que mereces el mismo castigo que el que mató a alguien. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer y le dé carta de divorcio, cualquiera que repudie se darle una carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, me quiero divorciar. ¿Por qué? ¿Te engañaron? No, es que no somos compatibles, o sea, simplemente no podemos vivir juntos. Bueno, divórciate, pero no vengas a que te vuelva a casar, porque yo no puedo casarte. Porque si te caso con otra persona, voy a provocar que estés adulterando con otra persona, porque la causa por la que te estás divorciando no es aceptada por Dios. La única manera en la que tú te puedes divorciar es porque te hayan engañado. O algunos pastores dicen porque tengas peligro de muerte, porque están abusando de ti, te están lastimando y pueden matarte. Está bien, se te da la autorización para que lo hagas, y si no eres el responsable te puedes casar. Si alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Pues sí, nos vamos a divorciar, o me divorcié y me quiero volver a casar. ¿Por qué te divorciaste? Porque engañé a mi esposo o a mi esposa. No te puedo casar, porque tú fuiste la persona que cometió el error. A la otra persona sí puedo hacerlo. Entonces, porque fue la afectada, pero a ti no lo puedo hacer, porque estaría quebrantando lo que dice la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho, versículo 33, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, en el versículo 37, porque lo que es más de esto, del mal procede. Dicen, no jures, no digas, te lo juro por Diosito Santo, te lo juro por mi madre. Mira, di sí y cúmplelo, o di no y cúmplelo. Cualquier cosa que digas de más, ya está de sobra. Versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Deja que no confrontes, no te pelees, primero aguanta. No vas a dejar que te maten, llega un momento en que tienes que hacerlo, pero la intención de esto es no te pongas ya rápido en contrario con tu prójimo. Trata primero de conciliar. Oíste que fue dicho, versículo 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Al que es bueno, ámalo, pero al que es malito, aborrécelo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Había un chiste que decía, pastor, me voy a divorciar porque ya no amo a mi mujer. La Biblia dice que tienes que amar a tu esposa. Ya no la amo, pastor, me tengo que divorciar. Estamos viviendo en casa como dos extraños solamente. La Biblia dice que ames a tu prójimo. Bueno, sí, pero es que mire, tenemos tantos problemas que ni mi prójimo es mi enemigo. La Biblia dice que ames a tus enemigos. O sea, no hay escapatoria. Jesús vino a llevar la ley todavía más allá. ¿Por qué debemos honrar la ley? Después de todo lo que hemos hablado, espero que esté quedando claro cómo la ley tiene autoridad, cómo la ley está reflejada en la palabra de Dios, la podemos ver en el Nuevo Testamento referida, y cómo Jesús vino a llevarla aún más allá. ¿Por qué nosotros hoy en día tenemos que honrar la ley? ¿Qué hace la ley por nosotros? Número 1, nos explica cómo amar. La ley te enseña cómo amar. Pareciera contradictorio, pero la ley te enseña cómo amar. Todo el mensaje de Jesús tuvo
tuvo que ver con el amor de Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? Jesús siempre te dijo, ama a Dios y ama al prójimo. Cuando un intérprete de la ley vino y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para, me dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le dice este hombre. Y Jesús le dice, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, por ahí dice otra versión, y con todas tus fuerzas. Para que no se te olvide, piensa en la palabra café. Al que le guste el café, con eso se puede acordar. Café la C es corazón, la A es alma, la F es fuerza y la E es entendimiento. Amarás al Señor tu Dios con café, tomándote una tacita de café, con tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas y con tu entendimiento. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje Jesús está haciendo una declaración asombrosa acerca de la ley y de los profetas. En el versículo 40, un poquito más adelante de lo que leí, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Del amor depende la ley. La ley de Dios, ¿se acuerdan el año pasado que estuvimos hablando de los 10 mandamientos? ¿Qué repetíamos y repetíamos? Los 10 mandamientos son un regalo de amor de Dios que nos ha dado para que vivamos bien. No es para condenarnos, es para que podamos aprender a vivir en armonía. Si cumplimos con los mandamientos como debe ser, vamos a poder vivir en armonía. La ley de Dios es un regalo de amor. Esto solamente tiene lógica cuando toda la ley y los profetas hablan de aquel cuya definición de su persona es amor. Es decir, todo eso tiene lógica cuando tú te referencias la ley y los profetas hacia Jesús, hacia Dios mismo. Jesús dijo, si quieres saber cómo amar a Dios y a tu prójimo, estudia la ley y los profetas. Ellos te van a guiar y te van a dar los principios de cómo debes amar. Un ejemplo para esto, el apóstol Pablo tomó una partecita de la ley para enseñar a Timoteo. Deuteronomio 25:4, la ley decía, no pondrás bozal al buey que trille, al animal que te está ayudando a arar la tierra, dale de comer para que se alimente, no lo restrinjas. Pablo está enseñando a Timoteo con esto, y en 1 Timoteo 5:17 les dice, los ancianos que gobiernen bien, aquellas personas que dirigen al pueblo de Dios, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, si hay alguien en la congregación que te está sirviendo de alguna manera, cuídalo, atiéndelo, y esa es una expresión de amor. La ley decía, si eso haces con los animales, Pablo viene y le dice, ¿sabes qué? Si eso hacemos con los animales en la ley, eso tienes que hacerlo con las personas, porque es una expresión de amor. Entonces Pablo está enseñando a Timoteo a amar a su prójimo, a amar sobre todo a aquellos que sirven al pueblo de Dios. Entonces la ley nos enseña a amar. Número 2, la ley nos enseña la sabiduría de Dios. Cuando Dios estableció a Israel como nación, les dejó leyes, estatutos a través de Moisés. Si ellos lo seguían, estas leyes y estatutos, ellos iban a ser sabios, ellos iban a ser prósperos, ellos iban a ser sanos. Ellos iban a poder ser bendecidos por Dios más que otras naciones. David testificó esto cuando escribió en el Salmo 119. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. David decía, tu palabra, Dios, me hace sabio, más que aún personas mayores. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Dios, la palabra de Dios, nos hacen sabios, nos muestran la sabiduría de Dios. Siempre les he dicho, ¿quieres conocer el poder de Dios? Lee Génesis, lee Éxodo. ¿Quieres conocer la grandeza de Dios en su sabiduría? Lee Proverbios, Eclesiastés.
quieres conocer a un hombre, quieres conocer el corazón de Dios, lee Salmos y los reyes, sobre todo cuando habla del rey David, Samuel, cuando hablan del rey David, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. La ley te muestra quién es Dios. Número 3, además de que nos enseña a amar, además de que nos enseña la sabiduría de Dios, la ley nos dirige a Cristo, nos lleva hacia Jesús. Pablo definió la ley del Antiguo Testamento como un tutor, como un maestro, como una guía. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo, esa palabra ayo es maestro, tutor, guía, el que enseña y cuida. Para llevarnos a Cristo, ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es una palabra griega que significa todo eso. Entonces la ley nos expone nuestra condición pecadora. Somos pecadores, no podemos hacer nada. Tiene unos estándares muy estrictos que no nos deja llegar a la presencia de Dios. Por eso la ley confirma nuestra necesidad de que alguien nos pueda guiar para llevarnos a Dios. ¿Me estoy explicando? La ley te pone el límite, te dice que no puedes llegarlo y tú dices, sabes que necesito a alguien que me ayude. La misma ley te ayuda para llevarte a Dios. Jesús vino a vivir la ley y a aplicar la ley. Por eso es nuestro modelo a seguir. Porque si tú la lees y dices, no sé cómo hacerlo, vas al Nuevo Testamento y te dice, así lo hizo Jesús. No hay vuelta de hoja. Si no entiendes el Antiguo Testamento, vas al Nuevo y Jesús te dice cómo lo debes cumplir. Todavía más de lo que dice la letra. La transferencia de la ley a la fe, el cambiar de decir, bueno, ya no me rijo por la ley, ahora me rijo por la fe, no disminuye los estándares de la ley. Hay mucha gente que dice, no, es que yo ya no vivo por la ley, ahora vivo por la gracia. Ahora Dios, como Dios es muy bueno y le perdona todo, entonces puedo hacer lo que quiera, total Dios me va a perdonar. Ahora vivimos bajo la gracia. Eso está mal aplicado ese pensamiento. El vivir por la gracia, el vivir por la fe en la gracia, no quita el estándar que se tiene que cumplir. Te dice que no lo puedes cumplir, la gracia te dice que hubo alguien que lo cumplió por ti y te está regalando ese beneficio, pero no quita el estándar. Alguien tenía que morir por el pecado y alguien murió por el pecado. Y no podía ser cualquier persona. Tenía que ser una persona justa, santa. Y la única persona justa y santa que podía ser sería el mismo Dios. Por eso se tomó un cuerpo y vino a la tierra, siendo divino, para poder cumplir con todo lo que tenía que hacer, pero siendo hombre para poder representarnos. Y Él tomó ese lugar en nosotros. Romanos 8:3, del 3 al 4, dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Fíjate, la exigencia justa de la ley, se cumpliese esa exigencia justa a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Así que cuando Pablo está estableciendo que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, está enfatizando el poder de Dios para cumplir con los estándares que nosotros no podíamos cumplir, pero que Él los cumplió por nosotros. ¿Me expliqué con eso? ¿Sí? Número 4, ya voy a acabar. La ley define el pecado. Nos enseña a amar, nos enseña la sabiduría de Dios, nos guía hacia Cristo, nos da la definición clara del pecado. Cuando no hay advertencia del pecado, no debe haber sanción ni condenación. O sea, a ti no te puede decir alguien, no puedes pasar, hiciste mal cuando pasaste esa rayita, cuando no hay un letrero que te diga no puedes pasar la rayita, ¿verdad? Lo estás haciendo en ignorancia. La ley te dice precisamente eso, Romanos 3:3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo leo la ley, no mentirás, ya pequé. No codiciarás,
ya pequé. Y tal vez puedes decir otros más y dices, ya pequé. La ley te refleja, te revela que eres pecador. Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Me expliqué con eso? Yo no sabía que era codicioso, pero cuando la ley me dice no codiciarás, dice, hoy sí soy codicioso. La ley refleja o define el pecado. Y número 5, la ley produce buenos resultados. Una buena razón para honrar la ley es que produce buenos resultados en nosotros. Cuando Josué iba a iniciar la conquista de la tierra prometida, Dios habla con él y le dice, mira, Moisés ya se murió, ya está conmigo, ahora te va a tocar a ti. Vas a cruzar este Jordán y vas a conquistar la tierra. Pero recuerda esto, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, tú me obedeces y yo voy a estar contigo. Y para que no te pierdas, aquí está la ley. Cúmplela, obedécela y yo voy a estar contigo. David alabó a Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Un árbol que está junto a un río siempre está frondoso, siempre está dando fruto en su tiempo. En resumen, el aprender a honrar la ley de Dios, el cumplir el mandamiento que Jesús nos enseña de honrar la ley de Dios, creo que lo dije al principio, pero otra vez, honrar es obedecer, es amar esta ley. Desarrolla en nosotros una cualidad de carácter como la de Jesús. Hemos estado viendo cuáles cualidades de carácter debemos desarrollar y cuáles tenemos que quitar. Bueno, la cualidad del carácter que la ley desarrolla en nosotros, el honrar la ley desarrolla en nosotros, es el amor, porque va junto con pecado. Si tú aprendes a amar la ley de Dios, vas a poder amar a Dios, vas a poder amar a tu prójimo. Si no puedes hacerlo con alguien todavía porque tienes problemas, ponte a leer la Biblia, ponte a alimentarte de la palabra de Dios, deja que alimente tu espíritu, tu conciencia, tu mente, y cuando menos esperas vas a poder decir, ya no lo veo tan feo, ya no lo veo tan mal. Vas a poder tratar de ir a platicar con la persona y va a llegar un momento en que le vas a decir, ¿sabes qué? Hasta siento algo bonito por la persona, porque es la ley de Dios que está obrando en ti a través del Espíritu Santo para que puedas amar. Lo contrario, el no hacerlo, es egoísmo. Es así soy, así quiero ser y no quiero cambiar. Es encerrarte en ti mismo y ser egoísta contigo mismo. Honrar la ley de Dios entonces nos hace ser más como Jesús, reflejar a Jesús. Es tiempo de meditar, de reflexionar. ¿Qué tan comprometidos estamos con la ley de Dios? Quisiera que te preguntaras, ¿qué tanto respeto este libro que tengo enfrente? ¿Qué tanto lo sigo? ¿Qué tanto lo tomo para mi alimento personal? ¿Qué tanto lo hago? ¿O en realidad es un libro más? Como alguna vez decía Dani antes de venir a los estudios, era un libro hecho por hombres. ¿Qué tanto estás aprendiendo a valorar que es palabra de Dios? Que en su misericordia inspiró a hombres que la escribieran y por los siglos no ha cambiado lo que dice. Hay diferentes versiones, pero la esencia de lo que dice siempre sigue igual. Y Él ha mantenido con su poder para que podamos nosotros ser dirigidos hacia Él. ¿Qué tan importante es para ti esta palabra de Dios? Seguramente necesitaremos ayuda de Jesús para poder cumplir este mandamiento. Así es que quiero invitarte a que podamos pedirle a Dios que venga y nos ayude. Quiero invitarte a que podamos hacer una declaración de fe, de decirle, Dios,
creo en ti. Creo en ti y creo lo que tú estás haciendo en mí. Y aquí estoy para darte toda la honra y toda la gloria que tú mereces. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos tenerla aquí al frente de nosotros, en nuestras manos y con toda libertad poderla leer, alimentarnos de ella y recibir de ella, Señor, tu instrucción. Muchas, muchas gracias. Sí, nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, a veces nos lleva a dudar y a olvidarla. Es por eso que te decimos, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos convenza de querer honrar tu palabra, de amar tu palabra, de obedecer tu palabra. Y la única manera de poder hacer eso, Señor, es convencernos y declarar con nuestra voz, primero que nada, que creemos en ti, Jesús, en la obra que has hecho. Creemos en tus méritos, creemos en tu sacrificio, creemos que eres el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. Creemos que resucitaste de la muerte para asegurarnos vida. Gracias, Señor. Muchas gracias.